En este video nos vamos a referir a la música cuyana, otro de los grupos musicales o familia de grupos musicales clasificado o definido por Isabel Aretz. Abarca las provincias andinas de Cuyo, parte de la zona central de la República Argentina, parte de la zona pampeana y también una parte de la Patagonia abarcando la provincia de Neuquén. Los ritmos musicales que caracterizan a la música cuyana son las tonadas, tonaditas, gatos y cuecas, y los instrumentos la guitarra, el requinto y también el guitarrón. En el texto original de Isabel Aretz, el folclore musical argentino, figura el cajonco. Al parecer hay una cuestión muy interesante alrededor de esa palabra, ya que no se encuentra en otro texto, en otro sitio, más que en este texto de Isabel Aretz, la palabra cajonco como objeto, instrumento musical, ni tampoco como práctica. Algunos estudiosos de los textos de Isabel Aretz y de la música en general esgrimen que podría ser una mala interpretación del manuscrito original de la investigadora. En algún lugar también se ha hecho referencia al guitarrón, que es un instrumento similar a la guitarra pero más grande, donde los músicos aprovechan, dada la caja de resonancia más amplia que tiene, a ejecutar movimientos de percusión complementarios, pero no existe ninguna documentación que pueda confirmar esto. Sí, estos instrumentos de cuerdas también suelen ser utilizados aprovechando la caja de resonancia que tienen y realizando una actividad de percusión sobre la caja para acompañar o marcar el ritmo. Isabel Aretz, en sus viajes de recopilación por el norte neuquino, comprobó que la cueca y la tonada penetraron fuertemente en la cordillera patagónica debido a los históricos arreos de ganado y el constante intercambio cultural entre Chile y Cuyo. La tonada y las tonaditas constituyen un género lírico que no se baila, sino que son una canción de corte íntimo que destaca por el uso del cogollo, que es una dedicatoria improvisada al final del tema musical para homenajear a alguien muy querido que está presente. Es como una sorpresa que se hace al final del tema. Se puede utilizar para una dedicatoria de amor, de afecto o amistad. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta palabra? Porque representa la parte más tierna y pura que brota del interior, como el gajo de una planta, simbolizando de esta manera la entrega del alma del cantor. Y viene de una palabra que se usa en botánica porque el cogollo es la parte interior y más apretada de algunas plantas, por ejemplo de hortalizas, es el brote tierno de una planta. Por eso entonces es el brote tierno que proviene del alma del cantor, de ahí la metáfora. Y ocurre algo muy lindo, que el público ya sabe que va a haber una parte de una dedicatoria, que después de una tonada viene un cogollo. Por lo tanto, es la parte más esperada de la interpretación. Allí se nombra y homenajea de manera directa al destinatario. Y por tradición, la persona homenajeada debe pagar el detalle convidando al cantor con un trago, usualmente un vaso de vino. Un ejemplo de letra de cogollo podría ser: para el amigo le cantamos el cogollo, que es el brote de mi alma y el sentir de nuestro suelo. Cogollo de jarilla nacido en la serranía, este brindis se lo dedico al amigo en su día. Para las flores, el agua, para los campos, el sol, para el amigo, la gratitud y mi voz. Una rosa cortó un ángel y en el jardín la dejó. Para la señora, este cogollo va hoy. Nació la flor del retamo a la orilla del camino. Para don le canto con el alma y con el vino.
Cogollo verde y florido, ramita de sauce llorón, para el amigo le entrego mi canto y mi corazón. Sí, le entrego mi canto y mi corazón. Y en cada una de estas letras se intercala el nombre de la persona a quien se le hace la dedicatoria. El cogollo convierte a la tonada en un hecho social único e irrepetible. Aunque la melodía sea conocida, incluso la letra, la canción se personaliza en el momento exacto de la interpretación, obligando al oyente homenajeado a convidar o a responder con un trago al cantor. Mientras que la cueca cuyana es una danza de cortejo con coreografía fija. A diferencia de la variante norteña o chilena, la cuyana posee una cadencia melódica única y un desarrollo lírico más extenso. Y por otro lado tenemos el gato cuyano, una danza ágil y pícara. La característica regional estricta que detalla Isabel Aretz es que el gato cuyano se baila tradicionalmente con 2 giros en su estructura en lugar de 1. Y en los estudios organológicos de Isabel Aretz y de su maestro Carlos Vega, el instrumental de Cuyo es estrictamente de cuerdas. No se utiliza percusión indígena ni afro, como cajas o cajones. Los 3 instrumentos típicos de esta zona son la guitarra, el requinto y el guitarrón cuyano. El requinto es una guitarra más pequeña, afinada en un tono más agudo, encargada de realizar los punteos, bordonear y llevar las melodías principales, mientras que el guitarrón cuyano es una guitarra de caja más grande, afinada más grave, que cumple la función de dar los bajos. Y para seguir recorriendo las características de la música de Cuyo, pasamos al siguiente video de la serie.